Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Una vez más nos encontramos para penetrar en algún misterio. Los misterios. Misterio que para algunos la palabra misterio significa oculto. O algo que se tiene que develar o descifrar. Pero también la palabra misterio, esa palabra también podríamos encontrarla, la palabra misa, y vendría a decir que un misterio es un alimento. Un alimento estructurado para que se alimente nuestra alma. Y ese alimento, hay que buscarlo, encontrarlo, hay que cocinarlo, entre comillas, manipularlo, como el pan, ¿no? Para llegar al pan se tiene que manipular la harina, el agua, el aceite, la levadura, y si queréis poner sal, pues la sal, o cualquier otro más ingrediente. Se tiene que manipular porque no para todos ese misterio puede ser dicho o hecho, si estamos hablando de un alimento, de la misma manera. Y una vez que está hecho, tendríamos que ir a un lugar para alimentarnos. En este caso, pues sería un templo de la naturaleza, o un templo hecho por la mano del ser humano, o un templo en otras dimensiones, o bien, ¿por qué no?, un canal de hermetismo dentro de YouTube en el que se crean estos alimentos. Nos gusta creer, y lo hacemos con esa intención, que este canal es un canal no solamente de develar misterios dentro de nuestras posibilidades, sino también de alimentar almas, tanto las nuestras como las de todos aquellos que quieren entrar y quieren participar de cualquier tipo de conferencia. Aunque también a la vez intentamos divulgar, como no, el hermetismo. ¿Y desde dónde se devela el hermetismo? Intentamos hacerlo desde una época, la época actual. Sabemos que el hermetismo no tiene tiempo, pero es que le tenemos que poner un tiempo. E intentamos hacerlo desde la época actual, con el lenguaje actual, con los descubrimientos actuales y con la forma que el ser humano entiende el mundo, o, aunque no lo entienda de esta manera, que lo puede llegar a entender de una forma sencilla y fácil. Eso es utilizar el intelecto, pero es que es utilizar el intelecto para algo superior, si me permitís, para el alma, para la esencia. Por lo tal, estamos utilizando el intelectual o el intelecto superior. ¿Existe el intelectual superior en el ser humano? Evidentemente que sí. Cuando el ser humano se enzarza en los estudios anímicos, espirituales, utiliza el intelectual superior. Si existe un intelectual superior, ¿existe un intelectual inferior? Claro que sí. Y el intelectual superior es inferior. Bueno, le decimos superior e inferior por tradición hermética. Pero es el intelecto al servicio del espíritu y otro intelecto al servicio de la tecnología, del trabajo y de otros quehaceres. Claro que sí. Y a Jesús le decía, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, tenemos estas dos capacidades. Dos y muchísimas más. ¿Solamente utilizamos el intelectual? No, no solamente utilizamos el intelectual. Utilizamos la emoción. Como lo intelectual, superior e inferior, por poner una división, en este caso intentamos expresar, y esperamos conseguirlo, con la emoción, con el emocional espiritual, lo que denominamos desde la tradición hermética el emocional de tipo superior. Y quiero hablar un momento del emocional superior, porque el emocional superior está relacionado
con diversas emociones, pero son emociones diferentes a las que se sienten de una forma habitual. Que a lo mejor hay algunas personas que lo habitual es tener emociones superiores. Encantado. Pero por lo que uno se comunica con los demás seres humanos, no pasa esto habitualmente. Y cuando sucede que hay una emoción superior y tienes algo de confianza, pues te lo explican como algo extraordinario. Y con esto extraordinario, porque lo ordinario sería el emocional, normal, habitual, que utilizamos para cuando nos cuentan algo, para emocionarnos, cuando leemos algo, pero el emocional superior está relacionado con la parte espiritual para comprender ese emocional superior que se genera en dos lugares. Se genera en una serie de partes del corazón y una serie de partes también del plexo solar, que está a la altura del ombligo. Eso es la parte física, metafísica, física. Luego podríamos hablar del mundo astral, de los éteres, podríamos hablar de dónde se genera esa emoción. Pero más que dónde se genera, se genera realmente, pero se genera no porque nosotros la provoquemos, sino porque la vamos a buscar, porque ella ya se encuentra allí. O sea, cuando uno intenta provocarse una emoción superior, habitualmente, por lo que personas que hacen este trabajo me hablan y me han explicado, no la encuentras. Sino que cuando uno busca, perdonadme, mi arenquita, niña, ella viene siempre a ver con quién hablo, claro, ¿no? Ella me escucha hablar en la habitación y piensa, pues voy a saludar con quien habla. Y claro, y después viene aquí y dice, pues está solo. ¿Qué le debe suceder, pobrecito? Que tiene que hablar solo. Pues bien, pero más que ir y provocar una emoción superior, uno tiene que ir al lugar donde se generan estas emociones superiores con algo, y entonces aquello que lleva allí, el emocional superior le entrega una emoción superior. Y hay muchas clases de emociones superiores, y de todas ellas hemos querido escoger una que en sí mismo ya es amplísima, e intentar de toda esa amplitud que tiene esta emoción superior, explicar como siempre una pequeña fracción, porque es como casi no posible, que no diré imposible, pero casi no posible poder explicar una emoción superior completamente. Y hemos querido hablar sobre una emoción superior que es la devoción. Palabra que no se utiliza mucho. La he estado practicando durante este tiempo que hice la conferencia y poniéndola en conversaciones habituales, las normales que se tienen, y diciendo, yo tengo devoción por X tema. Y la gente me miraba como si estuviera hablando de una forma anticuada. Y se quedaban perplejos. Y luego, como ya me conocen un poco, pues seguí en la conversación normal. Y yo volví a poner la palabra devoción otra vez expresamente para ver qué reacciones había en la conversación y si alguien pues apoyaba esa palabra, y no encontré a nadie que me la apoyara. La han escuchado, saben qué es o no, o se suponen que es, o esta palabra se expresa en cada persona de una forma diferente, por lo que creo que cada uno sabía lo que era, a su forma y a su manera. E incluso intenté explicar un poco lo que es una devoción y
parecía que fuera algo místico, religioso. Y yo no voy a decir que no sea místico y que no sea religioso, pero pienso que se puede poner esta palabra en muchos temas y harían que ese tema de que se está hablando cogiera un sabor, unas características diferentes y quizás no llegaríamos a la discusión. ¿Habéis probado alguna vez cuando estás hablando con alguien y la otra persona está totalmente opuesta a lo que piensas, por lo tanto tú estás opuesto a lo que piensa ella y utilizas palabras como amor, amistad, fidelidad, comprensión, humildad? No se llega a la discusión. Te escuchan, que es bastante extraño, ¿no? Te escuchan porque tú también has hecho el acto de escuchar y que no quieres convencer a nadie. Quieres, y le dices, explícamelo a ver qué es lo que yo aprendo. E incluso muchas veces te corresponde y te, ahora explícamelo tú. Es una cosa maravillosa. Eso se utiliza con el verbo. Y cuando una familia, un grupo de amigos, ya no voy a entrar dentro del hermetismo, que se tendría que utilizar, utilizan estas palabras habitualmente, de una forma consciente, no se llega a discusiones, se llega a concordias, acuerdos. Bajo mi punto de vista, he reflexionado sobre qué es la devoción para mí, y vuelvo a decir que para cada persona puede tener una expresión diferente, más faltaría. Para mí es una entrega sin límites, hacia una idea, hacia una causa, hacia todo aquello que nos podamos imaginar, hacia el trabajo, hacia la familia, hacia un grupo de amigos, hacia el hermetismo, hacia un maestro, hacia un libro y, ¿por qué no?, lo máximo, hacia Dios. Una entrega sin límites. Y aquí sé que es difícil imaginar una entrega sin límites porque tenemos un ego. El ego delimita a todos y la personalidad más todavía. Pero hay un ego, hay un agregado psicológico que no está entre los 7 pecados capitales. Una vez uno me preguntó, ¿y por qué no está? Yo dije, pues tiene mucha razón, tendría que estar, que es el ego del miedo. Hay una gran frase que dice, ¿qué es el miedo? Dice, la ausencia del ser. Oye, que creó esa frase, de verdad, que acertó a 100%. Porque con el ser, cuando uno está con el ser, el miedo desaparece. Pero también el miedo es el que crea el marco de nuestra existencia. Nos dice hasta aquí. Quiero hacer cambios en mi vida, hasta aquí. Quiero hacer un progreso espiritual, hasta aquí. Quiero ponerme a hacer tal cosa, hasta aquí. Y uno podía decir y entender que puede ser instinto de supervivencia, la prevención, ser prevenido, ser curioso, hasta ahí. Pero sin haber llegado al hasta allí, ya te lo dice todavía cuando estás aquí, que hasta ahí. Te pone un límite. Y a medida que te vas acercando a ese límite, cada vez te lo encuentras más. Y mira si los límites o los abismos que uno se encuentra en el camino son visibles, que otras personas que no saben el camino interno o íntimo que tú estás haciendo, te dicen, has de ir con cuidado con... Tú dices, ¿cómo lo pueden saber? Porque es visible. Y su miedo te lo envía para alimentar tu propio miedo con muy buena voluntad y con muy buena intención. Pero el que no haya temor
Cuando te encuentras esa voz y tú te estás entregando, en este caso, permitirme que ponga a la máxima autoridad, a Dios, al ser, dentro, al Creador, dentro de tus posibilidades y de tu entendimiento, pues, ¿cómo voy a tener miedo si mi entrega es hacia el ser? ¿Cómo voy a tener miedo a mañana si en el mañana está el ser ahí? ¿Cómo voy a tener miedo? Y entonces, en ese abismo, te encuentras al abismo profundo, con el cual te tienes que enfrentar, que en el hermetismo muchas veces se denomina el guardián del umbral. Te encuentras ese abismo en el cual, como dice el filósofo, miras al abismo y el abismo te devuelve su mirada. Gran filósofo el que lo escribió. Y hacerlo, enfrentarte a la mirada del abismo, que es tu propia mirada, a ese temor, no temor a Dios, sino temor a lo que va a suceder, para dar ese gran salto, porque en el camino a veces no solo se anda, a veces se salta también, es vivir sin límites, no al límite, sin límites, trascender el límite. Y eso, cuando uno lo ha vivido y lo lleva al recuerdo, sientes un estremecimiento hacia arriba de lo que es el timo. Ahí sientes un estremecimiento. Son cosas que uno siente para toda una vida. De la devoción a Dios, cuando uno se entrega sin límites al Creador, nace o surge el devoto, aquel que se consagra, en este caso, al Creador. Y cuando uno se consagra en el Creador, el pecho se hincha, los pulmones se hinchan. Notas como si tuvieran más capacidad. El esternón hace sus movimientos peculiares hacia adelante y hacia arriba. La glándula timo se activa, las tiroides se activan. Se activa un sinfín de órganos, de principios físicos y no físicos, porque estás convertido en un devoto. En un devoto hacia el Creador. Entonces te ubicas, tu ubicación, te preguntarán, ¿cuál es tu centro de gravedad? Dirías, mi ubicación en estos momentos que uno está haciendo ese trabajo es el centro emocional superior. Y desde allí ves todas las cosas. He cogido de la Biblia, libro maravilloso, en Deuteronomio 4:29, un párrafo que me ha gustado mucho que dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Y desde ese lugar, desde el centro emocional superior, al convertirte en devoto, desde ese lugar buscas a ese Creador
sea como le llames, y lo encuentras. Desde la emoción superior, porque estás ubicado en el centro emocional superior. Y desde allí uno se encuentra con dos principios que uno siempre quisiera que te acompañaran: la paz y el descanso. Porque en este camino de luchas internas, de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, como decía aquel gran filósofo, el descanso no abunda mucho. Pues de pronto encuentras un descanso, porque el peso de la obra, hay una parte que la llevas en ti, porque es tu responsabilidad, pero otra que se la pones, se la entregas, se la das al Creador. Porque eres un devoto, confías en Él, sin límites, y Él te sostiene una parte de ese peso, de ese camino. Y desde la devoción, desde ese emocional superior, cuando te pones a leer un libro, que es un acto intelectual, lo estás leyendo desde el emocional superior. Y te acompaña en cualquier acto que uno vaya a realizar, en cualquier acto. Por lo que cuando te vas del emocional superior, lo notas y piensas, lo estoy haciendo mal. Por muy bien que te expliques, por muy bien que convenzas, por muy bien que triunfes, tú te vas a tu cama y dices, yo no he estado en el emocional superior hoy, me he equivocado. No, si todo el mundo te dice que has tenido un gran éxito, que sí, que seguro que sí, pero no. Yo no he estado donde tenía que estar, que es donde me interesa a mí estar, en ese lugar, en ese sitio. Y desde ese sitio, hacer mis procesos. Que no es el único sitio que uno va a estar, pero oye, una temporadita, quedarse allí, la verdad es que pienso que va muy bien. Y la diversión hace que nos integremos en la obra que realicemos. Y estamos realizando la gran obra, hablando de una forma alquimista, entonces nos integramos con la gran obra. Igual que decimos que el camino y el caminante es el mismo, pues el obrador y la gran obra son el mismo. Y eso lo consigues desde el emocional superior. Y buscando la antítesis de lo que es la devoción, porque a veces uno dice, es que no alcanzo de verla. Dime todo lo opuesto o lo contrario. Dime lo contrario, porque en ocasiones es más fácil encontrar lo contrario por el vocabulario, y entonces le podemos poner la ley de los contrarios y encontrar la devoción. He pensado, desde mi punto de vista, desde mi reflexión, que lo contrario a devoción es la deslealtad. El dejar de ser fiel. El olvido de las obligaciones. El olvido de lo que uno se ha autoprometido a sí mismo. O sea, si otra vez volvemos a ser fieles a nosotros mismos, recobramos nuestras promesas y dejamos de olvidarnos de nosotros mismos, entramos en ese recuerdo de sí,
pienso que podemos entrar en esa devoción, en ese emocional superior, y desde ahí realizar nuestra obra. Como obra que somos, porque realizar la obra es realizarnos a nosotros mismos. Pues muy buenas noches. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.